gustaría dar las gracias, naturalmente, a los organizadores de estas jornadas, en particular también a Jorge por, bueno, pues por haber gestionado toda la logística del hecho de que yo tenga que intervenir desde aquí y por todo el apoyo a lo largo del proceso, ¿no? Soy consciente de que, naturalmente, la intención de esto no es presentar desde aquí, sino, lógicamente, estar allí y poder conocernos en persona, aquellos que nos conozco, pero bueno, creo que en cualquier caso es una buena oportunidad para aquellos que no me conocéis y que no sabéis a qué me dedico, pues os pueda, digamos, dar algunas pinceladas de lo que consiste mi trabajo. Eh, Soy también consciente de que me corresponde el dudoso honor de cerrar la jornada, de manera que bueno, voy a intentar a la medida de lo posible ajustarme al tiempo. Bien, si, si tenéis el programa a mano, veréis que el título que le da a Jorge para mi intervención es Reputación, disimulación y escándalo, el factor religioso en las relaciones diplomáticas entre la Casa de Austria y la Casa Stuart, 1604-1648. Bien, estos tres conceptos de reputación, disimulación y escándalo, como algunos quizás sepáis, son muy propios del lenguaje político de los siglos XVI y XVII, particularmente de eso que se llama el barroco. Reputación es un concepto de difícil definición. Quizás John Eliot avanzó un poco en relación con una forma de definir, ¿no?, esa política del duque de Olivares. En definitiva, podemos entender reputación como una serie de políticas, incluso una ideología maximalista que entiende una defensa a ultranza de los valores morales y de los objetivos de la monarquía de España, ¿no? Y eso implicaría, entre otras cosas, una activa política exterior, una intervención activa, por ejemplo, en el imperio, a favor de los parientes Habsburgo. En el otro extremo tendríamos el escándalo. El escándalo es un concepto que, lógicamente, tiene muchas definiciones, pero en el contexto concreto que nos ocupa, que es el lenguaje político y en relación con cuestiones confesionales de los siglos XVI y XVII, se refiere a aquellas decisiones, en particular políticas, que generan escándalo, que generan, digamos, reprobación a ojos fundamentalmente de la divinidad, por supuesto, es decir, aquellas acciones que ofenden a Dios, y también a ojos del pueblo, en general, acciones, por tanto, contrarias a la moral y a la fe. Eso sería, en esencia, la noción de escándalo. Y entre ambas queda el concepto de disimulación, propiamente barroco, que digamos, se trata de una especie de mentira cristiana. Es una forma, digamos, de ocultar la verdad sin romper con esa moral católica imperante, ¿no? Digamos, es hacer ciertas cosas a un lado o no mirar determinadas cuestiones. Bien, pues en esencia estos tres conceptos, como digo, son los que articulan básicamente la cuestión que es el centro de mi tesis doctoral, que es el impacto de la diferencia religiosa en la diplomacia entre dos dinastías que en el periodo que aquí nos ocupa ejercían, digamos, el protectorado, tanto moral como de facto, sobre la catolicidad y el protestantismo a nivel global, respectivamente. La Casa de Austria, en particular la rama madrileña, pero también los archiduques en Bruselas, y por otro lado la Casa de Stuart, ¿no? Reyes de Inglaterra desde 1604. Tenemos, por tanto, dos dinastías adscritas a confesiones religiosas antagónicas que, sin embargo, como quizás ustedes sepan, en este periodo en que se centra mi investigación, entre 1604 y 1648, a excepción del breve paréntesis bélico entre 1625 y 1630, las relaciones entre ambos estuvieron marcadas por la cordialidad, ¿no? Al menos por el mantenimiento de la paz en el plano formal y, por tanto, por el intercambio regular de embajadores ordinarios y extraordinarios. De manera que la pregunta esencial de mi tesis es cómo es posible, ¿no?, o digamos, qué efectos tuvo esa diferencia religiosa, digamos, cómo dos enemigos de fe pudieron mantener la paz durante este periodo y qué repercusiones tuvo este factor religioso en concreto sobre dichas relaciones, ¿no? Porque efectivamente las relaciones hispano-inglesas son un tema muy conocido y estudiado, ¿no? En particular, en la primera mitad del siglo XVII contamos con numerosos estudios. Sin embargo, lo que se refiere específicamente a los aspectos confesionales, tan solo se han tratado de manera muy puntual determinadas cuestiones, como por ejemplo la negociación de la tolerancia de los católicos en los acuerdos de paz de 1604 y 1630, o en la articulación, por ejemplo, Cristina Bravo Lozano, de la misión de Irlanda como iniciativa confesional de la monarquía de España en el marco de sus relaciones con la corte inglesa. Pero lo que no tenemos en ningún caso es un análisis general y sistemático a lo largo de toda esta primera mitad del siglo XVII, correspondiente esencialmente a los reinados en Inglaterra de Jacobo I y Carlos I. Digo, un análisis general y sistemático del impacto de este factor religioso. En eso consiste esencialmente mi propuesta.
A nivel metodológico, la metodología que empleo es la propia de eso que se ha venido a llamar como nueva historia diplomática. La nueva historia diplomática esencialmente constituye un giro sociocultural en el estudio de la diplomacia premoderna, que frente a las lecturas políticas tradicionales, que se centran, digamos, en los resultados de la diplomacia, como serían las guerras, los tratados o todo este tipo de acuerdos, ¿no? Desde una óptica propia de la historia política, lo que se interesa es el cómo, en cómo se creaban estos acuerdos, en cómo se desencadenaban estos conflictos. Para poder analizar ese cómo, lo que la principal innovación de desde el punto de vista teórico de la nueva historia diplomática es eso que se conoce como enfoque praxeológico y centrado en los actores. Enfoque praxeológico, en el sentido de lo que interesa, son las prácticas que permiten, digamos, el desarrollo de estas relaciones diplomáticas, y los agentes, es decir, las personas que las materializan, ¿no? Por lo tanto, como digo, es un giro sociocultural en el estudio de la diplomacia. Y yo considero que esta es la metodología que mejor nos permite acercarnos al impacto del factor religioso en las relaciones diplomáticas hispano-inglesas durante este periodo, frente a la tradicional historia diplomática más cercana a la historia política. Bien, esto se concreta en una serie de epígrafes o cuestiones fundamentales que yo pretendo abordar en el marco de mi tesis doctoral. La primera de todas es establecer dilucidar cuál es el marco teórico y las actitudes contemporáneas ante las relaciones diplomáticas interconfesionales, en particular en la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Para ello, básicamente, lo que hacemos es un vaciado de los principales autores de la literatura política de este periodo. Tanto aquellos que se preocuparon particularmente por la cuestión de los embajadores, los famosos tratados en torno al embajador que proliferan en este periodo, como obras de corte político más general, ¿no? En las que se habla precisamente de la cuestión de los intercambios diplomáticos, de los tratados de paz y de las alianzas entre soberanos de diferentes confesiones. Y esto además se contrasta y se concreta en la cuestión de las relaciones hispano-inglesas, analizando toda una serie de evidencias de reacciones contemporáneas al mantenimiento de la paz entre las Cortes de Madrid y Londres, y en particular sus implicaciones religiosas. Todo ello nos lleva a identificar una serie de condicionantes religiosos a la acción diplomática de los embajadores españoles en Londres. No lo he dicho hasta ahora, es importante reseñar, mi enfoque es naturalmente principalmente hispano, es decir, me centro en la perspectiva de la embajada española en Londres, aunque también utilizo, lógicamente, el otro lado de este intercambio diplomático, es decir, la representación diplomática inglesa en Madrid de este periodo, como elemento de contraste, uno de los elementos por los que estoy aquí en Durham, en el Reino Unido ahora mismo. Bien. Como digo, una vez establecido esto, pasamos, dentro de ese enfoque praxeológico y centrado en los actores, a identificar los espacios y los agentes de la diplomacia confesional de los Habsburgos en Londres. Esto pasa fundamentalmente por estudiar un ámbito concreto de la embajada, que es la capilla del embajador. Un espacio lógico, bueno, no voy a entrar aquí tampoco en las complejidades de la cuestión, pero un espacio que permitía a la monarquía de España, digamos, una suerte de escaparate, ¿no? de la catolicidad, y servía para articular sus relaciones con la comunidad anglo-católica, de lo que hablaré a continuación. Y por otro lado, los confesores del embajador, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de los confesores de los reyes, una cuestión que ha generado bastante interés historiográfico, sin embargo, no tanto la de los confesores de otros ministros de la monarquía, en este caso, los embajadores en Londres. Y precisamente nos centramos en los confesores de la embajada, entendiendo que se trata de un agente fundamental en esta diplomacia confesional. A continuación, pasamos a examinar una cuestión que adelantaba antes, y es la relación entre los agentes diplomáticos de la monarquía española sobre el terreno, los agentes decisorios centrales, fundamentalmente el Consejo de Estado, los distintos válidos de Felipe III y Felipe IV, que son los monarcas españoles de este periodo, y los propios monarcas, naturalmente. Digo, la relación entre estos agentes diplomáticos hispanos y la comunidad anglo-católica durante el periodo estuardo temprano, los reinados de Jacobo I y Carlos I, ¿no? Esta relación entre la monarquía de España y la comunidad anglo-católica databa de finales del siglo XVI, pero experimenta toda una serie de transformaciones a lo largo del siglo XVII, tanto en lo que se refiere a las alianzas que se establecen con distintos sectores dentro de la comunidad, como las distintas iniciativas confesionales que son propuestas por la monarquía y suscritas o rechazadas por estos sectores de la comunidad. En esencia, esta es la cuestión que me ocupa aquí. Y por último, la última cuestión sería analizar distintas situaciones de diálogo y conflicto interconfesional en la diplomacia anglo-española del siglo XVII, ¿no? En esencia, estudiar cómo estas diferencias religiosas generaban dificultades dentro de los protocolos diplomáticos del periodo, en los que naturalmente las celebraciones confesionales ocupaban un lugar central y, por tanto, generaban conflictos
cuando tenían que participar individuos que, una cuestión tan sencilla, por ejemplo, como un tratado de paz, que al fin y al cabo es un juramento ante Dios, ¿cómo es posible llevar a cabo un juramento entre dos personas que entienden a Dios de manera diferente, ¿no? Si es acaso posible. Bueno, pues toda esta serie de cuestiones constituyen el último pilar de esta investigación. Bueno, sí, muy rápido, estas serían un poco las cuestiones, como digo, espero estar allí pronto de vuelta y poder conoceros a aquellos que no hacemos y poder hablar de estas y otras cuestiones en el futuro. Muchas gracias. Vale.